rueda tape. Perfecto, muy bien. Tenemos todas las plataformas prendidas. Muy buenas tardes o noches, depende de dónde estés. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este día viernes. Además, viernes donde hay algunas actividades y has decidido entrenarte, has decidido capacitarte y has decidido venir a esta charla de productividad. Así que bienvenido o bienvenida. Comunicación para saber que se escucha y se escucha correctamente, y así podemos garantizar que el audio esté funcionando. Así que me pueden confirmar que se está escuchando, que todo va bien. ¿Sí? El Zoom, alguien comunicándose por ahí. Se escucha todo que... Perfecto, buenísimo. Entonces, bienvenidos a un seminario, una iniciativa que vamos a tener de seminarios gratuitos en nuestras diferentes plataformas de redes sociales, Zoom y demás. Y lo que queremos compartir en esta charla en particular, vamos a compartir más o menos 1h15, 1h30, y el propósito es cómo incrementar la productividad a nivel personal, a nivel grupal y a nivel empresarial. Y sobre todo que ustedes puedan detectar, que es aún más importante, qué tipos de personas realmente no solo colaboran con ustedes, sino qué tipos de personas contratar, con qué tipos de personas relacionarte, con qué tipos de personas asociarte, a quién elegir como proveedor, como pareja, como lo que sea, ¿ok? Y de verdad quiero que se enfoquen mucho en esto porque también es una autoevaluación personal con el propósito de que ustedes puedan verse a ustedes mismos e inclusive mejorarse o mejorarse aún más de acuerdo a las diferentes características que vemos. Entonces, tenemos un seminario de alta productividad. Y bienvenidos, y lo voy a hacer muy simple, muy fácil. El propósito mío siempre es facilitar el conocimiento, facilitar la información y no hacerlo desde un formato como de complicar las cosas, ¿ok? Muy bien, entonces, la primera analogía que quiero hacer esta tarde es que quiero que vean a las personas como globitos de helio. El helio es, por supuesto, un gas que pesa menos que el aire, por ende, tiende a subir. Entonces, si representamos a las personas como globitos de helio, también podríamos decir que el helio son todas esas características, todas esas competencias, todas esas habilidades que un individuo debe tener o tiene, que hace que vaya hacia arriba. Por ende, estaríamos hablando de todas las características, pericias, habilidades positivas de un individuo. Entonces, si tienen una hojita de papel o simplemente lo están viendo a través de en su mente, quiero que hagan un listado de todas las habilidades que podría tener una persona que le hace que vaya hacia arriba, las habilidades positivas. Les doy unos breves segundos ahí, pero mientras tanto me adelanto, seguramente debe ser una persona, no sé, honesta, fiel, comprometida, buena, ética, no sé, puntual, comprensiva, respetuosa, ¿sí? No sé, cariñosa, considerada, no sé, parece que describiendo a la persona perfecta, ok, bien, pero si podríamos hacer una lista, hay un sinnúmero de características, un montón de características que hacen que un individuo vaya hacia arriba en la vida, y la presencia de estas características hace que un individuo salga adelante, ¿ok? Entonces, tendríamos el lado bueno de la humanidad, tendríamos el lado bueno de los seres, y se representaría en el helio que hace que la gente vaya hacia arriba, ¿ok? Bien, sin embargo, no sé si aquí en la audiencia hay algún perfecto, pero sabemos también que no todas las personas necesariamente son perfectas, y tenemos también una cierta proporción, cada uno de nosotros, de características que no necesariamente impulsan o son positivas. Estas serían representadas como arena, ¿ok? En este caso tendríamos evidentemente la arena, es algo mucho más pesado que el aire y por supuesto que el helio, y haría que un individuo vaya hacia abajo. Así que quiero que tomen algunos segundos para pensar en cuáles serían las características negativas que ustedes han vivido en ustedes mismos o interrelacionándose con los demás, que hacen que un individuo, ¿sí?, no mejore o no prospere o no esté en una mejor condición. Entre ellas se me ocurren fácilmente algunas. Por ejemplo, una persona que sea, no sé, infiel, déspota, ¿sí?, irrespetuosa, impuntual, irresponsable, no comprometido, ¿sí?, inestable,
probablemente sea molesto, depresivo, todas estas cosas, evidentemente son cosas que harían que un individuo vaya hacia abajo y una presencia de estas características haría que un individuo no vaya bien en la vida, pues. ¿Okay? Ahora, ¿a qué me refiero con esto? A que, por supuesto, tenemos en el mundo en general y en las relaciones interpersonales este cuadro, ¿no? En donde tenemos a un individuo que tiene la mayor parte de sus características positivas, o sea, tiene mucho más helio, y tiene una menor proporción de características o cosas negativas. En este caso estaríamos hablando de menos arena. Entonces, debido a que no tenemos la perfección absoluta, ni tampoco la imperfección absoluta, podemos decir que este individuo, en comparación o en compensación, tiene muchas más cosas positivas que negativas, así que en sumas y restas tendríamos una persona que va más hacia arriba. Y, por supuesto, lo que queremos decir con esto es que la mayor parte de elecciones que debes tener para interrelacionarte con personas a nivel personal, empresarial o demás, debería ser encontrar o poder determinar qué personas tienen más cosas positivas que negativas y así ese individuo va a impulsarte hacia arriba o tú vas a impulsar a otros individuos, a ti mismo y a otros, hacia arriba y hacia mejores condiciones de existencia. ¿Okay? Encontramos que en la mayor parte de seres encontramos este tipo de cuadro en donde tienen algunas cosillas malas, pero también cositas buenas y muchas más cosas buenas y ese individuo es positivo, podríamos decirlo así. ¿Okay? Ahora, también tenemos este caso de aquí. Como decía, la maldad absoluta no existe, pero sí tenemos una proporción mayor de características negativas o dañinas que las constructivas. En este caso tenemos mucha más arena que helio y este individuo, obviamente por sumas y restas, ¿sí?, tiene más cosas malas que cosas buenas y plum, va hacia abajo. Entonces, podrías pensar en algunos ejemplos de personas que de repente han tenido este cuadro en tu vida. Personas que, aunque sí tenían ciertas cosas buenas o bonitas y era agradable estar cerca o compartir ciertas cosas con este individuo, las cosas negativas, tanto de su comportamiento como de sus resultados o de su interrelación, era mayor y por ende ese individuo realmente te estaba tirando hacia abajo. Normalmente cuando te separas o te alejas de un individuo de este tipo, tiendes a ver que como que te quitaste un peso de encima y empiezas a florecer y prosperar de una forma un poquito más rápida. ¿Okay? O sea, las cosas empiezan a salirte mejor, porque claro, estabas cargando una bolsa de arena muy grande y quizás podía ser la arena de este individuo en cualquier tipo de relación, dígase de pareja, laboral, societaria o lo que sea, ¿sí? Te estaba jalando hacia abajo porque tenía mucha arena o te estaba reteniendo y haciéndote avanzar muy lentamente. Entonces te liberas de este individuo y empiezas a prosperar. ¿Okay? Muy bien. Entonces, con esta simple analogía podemos decir que cualquier grupo humano, un grupo ya sea social, un grupo, no sé, de ayuda, de voluntariado, religioso y sobre todo un equipo, una compañía, es un cúmulo o un compilado de diferentes globitos que tienen diferentes proporciones de helio y de arena. Tienes algunos que tienen muchísimo helio y poquita arena y tienes otros que tienen poquito helio y muchísima arena. Y por supuesto, así como en el individuo, en un grupo, el grupo iría tan bien como mayor proporción de helio tengamos en relación a la arena que hay en en los individuos o en ese grupo. Entonces, si tienes un grupo que tiene gente que tiene la mayor parte de mucho helio y poquita arena, ese grupo avanzaría, prosperaría muchísimo más rápido que un grupo en donde quizás tengamos menos helio y poca arena. Y si además estás metido en un lugar como quizás una cárcel o algo así, ¿okay?, donde tenemos individuos de que sí, algunas características positivas de helio tendrán, pero sobre todo tienen mucha arena, ese grupo o ese propósito, esa iniciativa y esa supervivencia tendería a caer en el tiempo hasta desaparecer. ¿Okay? Espero que hasta ahí esté claro porque es un tema muy simple, pero la clave de todo esto es poder diferenciar quién es quién dentro de una organización o un grupo. ¿Okay? ¿Cuáles son esos globitos grandes, ¿sí?, de mucho helio y poca arena? ¿Y cuáles son esos globitos pequeños de poquito helio y mucha arena?
¿Por qué? Porque si logramos detectar a estos individuos en las organizaciones, ¿sí?, las asociaciones, el equipo con el que juegas al fútbol, la pareja o cualquiera de estos, logras detectar a ese individuo, cortas a ese individuo o lo sacas de tu espacio o de tu zona de influencia o en su defecto de tu empresa, y la empresa empieza a florecer y prosperar. No sé si les ha pasado, pero si alguna vez has tenido esta experiencia en la vida en donde, por ejemplo, a nivel familiar o, por ejemplo, a nivel empresarial, era muy difícil y muy trabajoso hacer que las cosas salgan bien, a pesar de las acciones y de las buenas intenciones y del montón de trabajo que entregabas, las cosas simplemente no salían de la forma esperada, no salías adelante y mágicamente, ya sea a sabiendas, o sea, intencionalmente o no, un individuo sale, se va o lo despides o algo así de la empresa o lo sacas de tu vida y mágicamente las cosas empiezan a funcionar mejor. Evidentemente, ¿sí?, hay que hacer una observación un poquito más objetiva del tema, pero definitivamente, si tuvieras este caso, significaría que sacaste a una persona que tenía mucho helio, perdón, mucha arena, que estaba tirándote hacia abajo, sueltas y empieza un desarrollo brutal. ¿Ok? Entonces, con eso dicho, ¿sí?, tu trabajo, no importa cuál sea tu profesión, no importa cuál sea tu preferencia profesional, tú estás interrelacionándote con personas y te estás interrelacionando con personas en todos los ámbitos, ¿sí? Como proveedores, como clientes, de tu propio staff, tu pareja, tu familia, tus socios, tus amigos. Entonces, te conviene y es importante que tu entorno, ¿sí?, entorno profesional y personal, sea junto a personas que tienen muchísimo más helio que arena. Y uno dice, ay, bueno, evidentemente esto es muy obvio, o sea, me conecté a este webinario para esto. Sí, vamos a ver realmente cómo diferenciar eso mejor, debido a que muchas veces nos dejamos ganar por la máscara social amable o nos dejamos ganar por ciertos atributos aparentes de comportamiento o reales de comportamiento y no sabemos identificar cuál es el factor fundamental para determinar la proporción de helio y arena real de un individuo. Y para no tener que estar haciendo un análisis completo de toda la personalidad que puede tener una persona, hay un factor fundamental que es el que determina realmente qué personas tienen mayor cantidad de helio en relación a la arena. ¿Ok? Entonces, con esto vamos a empezar con un pequeño, ya les voy a decir el factor, pero un pequeño principio de productividad para que esto se entienda. ¿Ok? Déjame ver si lo tengo aquí. Ok. Ok, principio de productividad número 1. Dice, la productividad mínima de una máquina es 0. ¿Ok? Entonces, quiero solo hacer una breve pausa ahí. ¿Ok? Quiero adelantarme porque simplemente quiero guiar esto de una forma diferente, pero este factor fundamental, esta observación, este ítem que uno debe observar para ver qué tanto helio tiene una persona en relación a su arena, es uno solo en particular. ¿Ok? Y reúne todos los factores anteriores porque se requiere de una buena cantidad de esos factores para lograr el factor principal. Así que si ustedes están pensando y se ponen a pensar ahora conmigo, ¿cuál será de todos esos atributos? Fidelidad, honestidad, bondad, ¿sí? ¿Sí? Sencillez, actitud, aptitud, de todos esos factores. Quiero que ustedes determinen cuál creen ustedes que es el factor más importante para determinar el verdadero valor de un individuo. ¿Sí? Y no sé si hay alguien en el Zoom o en alguna de las plataformas podría poner, si estamos grabando live, de todos los factores positivos, ¿sí?, de todos los factores positivos que tenemos en una persona que se te pueden ocurrir, ¿cuál crees tú que es el más importante? ¿Tenemos alguno? ¿Alguien responde? Que cumpla su palabra. Cumplido, una persona que cumpla su palabra. Estoy de acuerdo y creo que es un factor importante, mas no es el más importante. Honesta. Honestidad, sí, claro, uno tiene que decir la verdad o en su defecto comportarse de forma correcta y moral, muy importante, ¿sí? Honrada también. Honrada, ok,
También importante, ninguna de las tres. ¿Algún otro? ¿Sí? ¿Nadie más? Integridad. Integridad, ok, muy bien. Ser fiel a lo que tú consideras que es correcto o incorrecto y actuar acorde a ello. También importantísimo, no es el factor determinante. ¿Algún otro? Sí. ¿Quién da más? Ok. Muy bien. Aquí va el factor. ¿Okay? El factor que determina realmente la verdadera proporción de helio y valor de un individuo es la productividad. ¿Okay? Y uno dirá, y empiezan ahí las caras, ¿what? ¿Sí? La productividad es más importante que la integridad, es más importante que la honestidad, es más importante que la aptitud. Sí, y por supuesto que sí. Y se los voy a explicar por qué. Y aquí quiero que estén conmigo. ¿Aquí ya está creando polémica esto o no? ¿Sí? ¿Un poquito? Más o menos. ¿Sí? Dicen, no, no puede ser. ¿Sí? Bien. Principalmente vamos, ¿por qué sí puede ser? Y se los voy a explicar. Lo primero que hay que hacer es entender cuál es la verdadera definición de la palabra productividad. ¿Okay? Porque mucha gente la asocia solo al trabajo y no es necesariamente de eso de lo que estoy hablando. Por supuesto que se puede aplicar y debería aplicarse el concepto de productividad al trabajo. Pero la palabra productividad es un factor muchísimo más amplio que incluye todas las áreas de la vida y quiero que estén conmigo en esto. La productividad es la capacidad de un individuo para lograr un resultado final de una gestión o acción y hacerlo. Principalmente la productividad es esa habilidad del individuo para lograr algo hasta el final terminado y hacerlo de esa manera. Y no estoy hablando solo a nivel económico, no estoy hablando solo a nivel laboral, estoy hablando a nivel de absolutamente todo. Entonces, ¿a qué voy con esto? La verdad del asunto, y te guste o no, así fue la forma en la que al parecer creamos este universo, ¿okay? ¿Sí? Este es un universo de resultados, ¿okay? Y es un universo en donde esperamos, vivimos y sobrevivimos gracias a cosas hechas, terminadas y cumplidas hasta el final. Y no importa cuánta bondad, amabilidad, honestidad le pongas a las cosas, si eso no es un resultado final terminado, no es valioso para ti. Voy a poner algunos ejemplos de esto, ¿sí? Supongamos que tienes a una madre o a un padre con un bebé llorando, ¿sí? Guau, guau, tiene mucha hambre, ¿ok? ¿Sí? Y el padre o la madre le agarran al hijo y le dicen, hijo, primero quiero decirte que yo te amo, que yo soy una persona muy íntegra y con honestidad tengo que decirte lo que te voy a decir, ¿sí? Tengo las mejores intenciones hacia ti y de verdad que te quiero, pero dada mi fidelidad y por cumplir realmente con mi honestidad, hoy no tengo para darte la leche, pero te prometo que mañana capaz sí. Interesante. Ese niño dirá, wow, gracias papi por ser honesto. Okay, ¿sí? ¿Sí? Gracias papi por tener esa bella y linda actitud. ¿Sí? ¿Sí? No, el niño ¿qué va a hacer? ¡Guau, guau, guau! Va a seguir llorando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a la final, ¿qué es lo que al niño le interesa? El resultado final. ¿Sí? La leche, la comida, la fórmula, lo que sea que le estés dando, y cuando das ese resultado, el niño se calma. Entonces, parecería ser que todos estos factores se vuelven secundarios a la hora de dar un resultado. Y uno dice, ¿qué ejemplo tan drástico, Martín? ¿Okay? Inclusive, esto es interesante, pero tú estás inclusive dispuesto a sacrificar ciertos atributos o ciertas bondades de la personalidad a cambio de un resultado exacto. ¿Okay? En este caso ni siquiera estamos hablando de un tema financiero, estamos hablando de simplemente cumplir con tu función como padre y darle de comer a un niño, ¿okay? Suponiendo que tienes el dinero para darle la comida. ¿Okay? Ahora, veamos otro caso. Supongamos que tú tienes un bien inmueble, tienes un departamento que lo estás poniendo o lo estás rentando o lo estás poniendo en alquiler a una persona. ¿Okay? Y dime cuál de las dos personas preferirías. Primero te voy a describir la persona 1 y después te voy a describir la persona 2.
¿ok? Y de verdad dime cuál preferirías y lo pones ahí en el chat o en las plataformas de Zoom o cualquiera de estos cuentos, porque me interesa saber más o menos hacia dónde está tu enfoque. Tenemos a la persona 1, tenemos a este inquilino que es una belleza de persona, una persona realmente honesta, que ayuda, que colabora, ¿sí? Cada vez que dejas, ¿sí? De repente algo, la basura, saca la basura y la bota por el ducto o algo así, ¿sí? Es agencioso, es más, los fines de semana, ¿sí? El caballero con su esposa y a mí con mi pareja nos invitan a poder comer algo y comer algo rico en su casa, son preocupados, son atentos con nosotros y todo lo demás. Una belleza de persona, una actitud muy buena, muy bella. Sin embargo, al final del mes, ¿sí? Le dices, por favor, ¿me podrías dar la renta? Y con honestidad te dice que no tiene, que está trabajando en ello. ¿Okay? Sin embargo, no te paga la renta. ¿Okay? Y sigue con toda esta bondad. Esa es persona 1. Persona 2, ¿ok? La persona quizás no sea, ¿sí? Muy agenciosa, no sea una persona muy agradable, sea una persona más bien seria, sea una persona más bien, ¿sí? No tan preocupada, inclusive podríamos decir lo que es un poco insoportable o antipática, ¿ok? Pero todos los primeros de cada mes, ¿sí? Viene, disculpa, pum, 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 ¿sí? Vengo a pagar la renta, aquí está el cheque, y por favor, arreglen la gotera número 2 que no han arreglado, el cheque, ¿ok? Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Cuál de las dos personas preferirías tú que sea la persona que alquile tu apartamento? ¿La 1 o la 2? Y quiero que ver si alguien dice 2, 2, 2. Y el que dice la 1, que levante por favor la mano, que si yo me tengo que mover ese departamento, puedo ser muy agradable sin pagar la renta. ¿Ok? Entonces, parece ser, claro, ¿sí? Yo encantado les invito y les trato bonito y todo lo que sea, pero no pago la renta. Entonces, parece ser, ¿sí? Que todos estos factores, a la hora que te toca a ti recibir el resultado es lo primordial. Ni siquiera tú muchas veces estás tan interesado en todos esos factores a la hora de recibir un resultado de algo. ¿Sí? Vas a, no sé, estoy inventando, vas en la mañana a una cafetería y pides, ¿sí? No sé, o no sé, vas a un lugar de muebles y compras esta mesa de aquí, ¿ok? Entonces de repente dices, ok, ¿sí? Por favor, denme esta mesa de acá. Súper, ¿sí? ¿Cuánto cuesta? No sé, $500, ok, bien, súper, bien, plum. El rato que pagas, te traen la mesa y la mesa no tiene, no sé, está como esta mesa un poco más antigua y está con un roto acá. No tiene esta tapa del lado izquierdo, ¿ok? Y tú dices, pero no tiene la tapa, no es lo que yo quería. Y la persona te dice, sí, pero en esta mesa hubo mucho esfuerzo, mucho trabajo, hubo mucho amor. De verdad, le pusimos mucha gana a esto, ¿sí? Y nosotros de verdad, ¿sí? Nos tratamos bien y bonito para entregar la mesa lo mejor posible. Es interesante, pero es bastante probable que tú digas, con todo respeto, me importa un bledo la cantidad de amor, amabilidad, honestidad, fidelidad que se hayan tenido ustedes a la hora de hacer la mesa. ¿Ok? ¿Sí? A mí me entregan la mesa con tapa. ¿Ok? ¿Sí? Porque acabo de darles $500 o me devuelven el dinero. Entonces, la cruda realidad de esta vida es que somos evaluados y el valor se mide realmente en resultados y cosas hechas, ¿okay? Cosas hechas y terminadas, ciclos manejados. Ahora, por supuesto, yo aquí no puedo decir que todas las personas son perfectas y has cometido quizás errores y has dañado en ciertas ocasiones, pero también es un resultado reparar ese daño, ¿ok? O sea, si yo vengo y manejando el coche te rayo el coche por un lado o te choco el coche y yo vengo y con honestidad vengo y te digo, sí, oye, mira, Tati, ¿sí? Quiero ser honesto. Te choqué y estoy muy arrepentido, ¿sí? Y adicionalmente me comprometo a tratarte bien a partir de ahora y mejor y estar mucho más pendiente de ti y de tu bienestar, ¿ok? Y ¿deseas un cafecito? ¿Sí? Y uno dice, ok, lindo, gracias, pero ¿qué dirías? ¿Sí, el coche? ¿Okay? Sí. O sea, todo muy bonito, pero me reparas el tema. Entonces quiero que sepan que inclusive ante los daños, la reparación es un resultado. Y las personas que no piensan en resultados, en cosas hechas, en cosas terminadas,
ya sea por la construcción de algo o por la reparación de algo que se ha dañado, son personas que no están realmente pensando en resultados en su mente, y esas personas van a, libre de cuáles son los verdaderos atributos de personalidad, van a ser o van a generar una cierta dificultad a la hora de relacionarte con ellos. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero que quería que entiendan este concepto, porque es la mejor forma real de ver si un individuo también ha hecho bien o correctamente el trabajo, ¿sí? Inclusive, si es muy difícil encontrar una persona que tenga todas estas bellas características, todas presentes simultáneamente. Hay algunos que sí tienen una gran proporción, pero la verdad del asunto es cómo terminó el resultado. ¿Se logró o no se logró? ¿Sí? ¿Se pudo o no se pudo? ¿Está hecho o no está hecho? ¿Okay? Y esto no es nuevo, amigos míos. O sea, esto no crean que es algo quizás desarrollado por nosotros. Esta es una ley que viene presente desde hace mucho tiempo, inclusive está en la Biblia o algunos textos bíblicos que dice algo así: por sus frutos los conoceréis, ¿ok? O sea, por sus resultados sabrás realmente quiénes son. Y a eso es a lo que me estoy refiriendo en esta pequeña charla. Así que no estés tan atento, de verdad, o no te sientas tan golpeado por ciertas molestias o atributos de personalidad, porque la personalidad, depende de los días y las situaciones de la vida, puede ser variable, pero mira lo terminado, ¿ok? Entonces así tenemos, ¿sí? Van bien hasta ahí. Pueden decirme la gente del Zoom si se está comprendiendo la idea. Me es importante saber si esto se está transmitiendo correctamente. Y si no, buenísimo, no importa, porque igual yo estoy por Zoom y no me pueden hacer nada. Bien, entonces, principio de productividad número 1 dice: la productividad mínima de una máquina es 0. O sea, si este televisor deja de funcionar, la cantidad de productividad o resultado que genera, por supuesto, es 0. ¿Okay? O sea, no genera nada. ¿Okay? Pero atentos a esta frase de aquí: la productividad mínima de una persona es menos infinito. O sea, así como las máquinas o el universo material, la productividad mínima es 0, la productividad mínima de una persona es menos infinito. O sea, significa que puede seguir dañando después o más allá o en negativo de 0. ¿Ok? O sea, es muy, muy, muy fuerte el tema. Entonces, si decimos, ¿sí? ¿Me pueden pasar mi teléfono, por favor? Sí. Gracias. ¿Sí? Entonces, tenemos este teléfono de aquí, este teléfono de acá es una máquina, ¿sí? La productividad mínima de este teléfono es 0 y la productividad máxima tiene una capacidad instalada, ¿sí? Quizás podríamos relacionarlo con la batería o el tiempo de uso de la batería. O sea, iría como de 0 a 100%. ¿Ok? Muy bien. Ahora, las personas pueden ir de más infinito a menos infinito. Estaríamos diciendo inclusive que una persona, si hablamos del verdadero infinito, una persona podría seguir dañando o produciendo inclusive después de muerto. Y uno dice, ok, ¿en qué webinario, en qué seminario me metí? Okay. Bien, voy a poner un ejemplo claro de esto. Quiero que por favor levanten la mano virtual cualquier persona que alguna vez haya tenido una gripe o una gripe fuerte. Si alguien puede levantar la mano virtualmente, ok. Si alguna vez han tenido una gripe de estas muy fuertes, muy heavies, ¿ok? Bien, sí, yo también, ¿ok? Bien, y lo que quiero que sepan es que si aquí entre las diferentes plataformas tenemos, no sé, 200 personas o algo así, es bastante probable que la mitad de ustedes hace unos 300 o 400 años, alrededor de esta gripe muy, muy fuerte, hubiera muerto, ¿ok? O sea, ¿sí? Tenían que agarrarnos en grupos de 2 y decir cuál se muere, tú o yo, o algo así, ¿ok? O sea, de verdad, estas gripes o estas ¿sí? Enfermedades infecciosas, o podríamos llamarlo así, bacterianas y demás, mataban a unos porcentajes brutales de la población. Hasta que en algún punto un señor llamado Fleming, gracias a un accidente y al desarrollo de otras 2 o 3 personas futuras, no sé exactamente cómo es la historia, tú capaz lo sabes mejor, ¿okay? Creó algo llamado antibiótico, que principalmente viene de antivida, y es un componente, ¿sí? Es algo que uno se introduce en el cuerpo que mata todo, mata lo bueno y lo malo, pero evidentemente el cuerpo regenera lo bueno y mata lo malo, ¿okay?
Entonces, hoy, si tú tienes una gripe o un tema infeccioso muy fuerte, no es que si están 4 en la casa se despiden 2, ¿sí? Sino que simplemente vas a una farmacia, okay, compras un antibiótico y todos viven, o el 99.9% vive. Evidentemente este individuo Fleming ya murió, ya no está, ¿sí? Ya no está aquí presente, murió en el cuerpo. Y este individuo, inclusive después de muerto, sigue salvando vidas. Ahí tendríamos el caso de una persona que tiene una productividad más infinito. O sea que lo que creó sigue ayudando y generando resultados y colaboraciones para generaciones y generaciones futuras. Y podríamos tener otro individuo, por ejemplo, como Hitler, ¿okay? Que definitivamente este individuo ya está muerto, ya sea que creas en teorías conspirativas o no, pero creo que por edad ya no podría estar vivo, al menos que esté, no sé, congelado o algo así, que no creo. Pero este individuo ya murió. Pero podemos ver hasta ahora que el resultado de sus acciones ha creado impactos psicológicos, económicos y sociales hasta la fecha. O sea, es un individuo que después de morir siguió dañando. ¿Okay? Entonces, es bien interesante, pero yo cuando fui a la universidad, estudié administración de empresas en la universidad, y tenía un profesor que me decía, el principal activo de una empresa es la gente. Y con el tiempo, y a raíz de que me metí al mundo empresarial, y hoy junto con algunos otros socios y ejecutivos, tenemos alrededor de unas 120 personas en el staff, que es un barquito ya bastante grande, mi respuesta a esa afirmación es, depende qué gente. Okay, sí. Porque cuando realmente estás tratando con la gente y eligiendo gente, estás eligiendo entre el cielo y el infierno. O sea, una persona puede arreglar tu vida y la de montones de personas gracias a lo que hace, o una persona puede destrozarte la empresa y la vida. Entonces, más te vale saber poder identificar con qué personas sí y con qué personas no. Y debido a que muchas veces la personalidad puede ser falseada, engañosa, máscara social o lo que sea, mira cómo el individuo reacciona y los resultados que logra. Y ahí vas a ver qué realmente tienes. Ahí está el condumio del asunto. ¿Okay? No significa que una persona no se pueda equivocar. No significa que una persona no pueda meter la pata. No significa que una persona no pueda tener una época mala. Por favor, no andes buscando por ahí a Thor el perfecto, ¿ok? O no sé quién te parezca, Minerva la perfecta o algo así, ¿sí? Pero mira cómo reacciona y qué logra como resultado a raíz de eso. Y si tienes un individuo que ante inclusive las dificultades o en su vida en general, y atentos, no es solo dinero, ¿sí? Logra resultados positivos a su alrededor, tienes, ¡mua! Sí, dispara. Martín, ¿qué sucede? Que existen personas productivas, Sí. pero es desordenada. Es decir, su función de vender es muy eficiente, pero trabaja a su manera, sin atacar instrucciones y ordenamientos de la empresa. Esto hace que afecte el ambiente laboral y otras áreas, pero no afecten el propósito final, que es vender. Bien, volvamos al tema de la personalidad, que por supuesto tenemos una persona que es una muy buena vendedora o vendedor y es desordenado. En el tema de si no cumple las reglas de la empresa, hay que saber qué reglas, ¿ok? Porque si estaríamos hablando de un individuo que está constantemente violando inclusive leyes, estaríamos hablando ya de un criminal. Y eso se llama un producto hostil. Y eso no es de una persona productiva. Un producto hostil es un producto que daña más de lo que construye, ¿sí? O sea, por ejemplo, si yo tengo una familia de 3 personas y yo voy y mato a gente para traerle dinero a mi familia para que coma o viva en una muy buena condición, evidentemente la familia parecería estar yendo mejor. Tienes una mejor casa, un mejor coche, mejor comida, pero el hecho de matar o dañar a alguien, en este caso, es mucho más dañino que el beneficio de darle una buena vida a la persona. Entonces, si los incumplimientos de ciertas normativas son ciertas cosas leves, sobre todo administrativas, podemos entender que la persona no necesariamente es tan buena en el seguimiento de, por ejemplo, cosas más de estructura, procesos, procedimientos exactos, pero claro, la cantidad de productividad que genera alrededor de ventas compensa esas pequeñas fallas.
Y adicionalmente, lo que necesitaría más bien es ayuda, ¿ok? Quizás una asistente o un asistente, debido a que esta persona produce tanto, que le ayude de verdad a poder poner ciertas cosas en orden, a poder cumplir ciertos procedimientos, si vamos así. Porque vas a encontrar que las personas productivas sí son la mayor parte de veces cumplidas y cumplen con su palabra. Me decían, interesante, una persona que cumple con su palabra. Y la productividad o el resultado es una palabra. O sea, si yo te digo, te voy a ir a ver a las 3 de la tarde, te voy a ver a las 3 de la tarde, ¿ok? No a las 4 de la tarde. Y es productividad, es un resultado. Entonces, tiene que ver mucho con eso. Ahora, si el individuo es un vendedor mediocre y adicionalmente genera muchos problemas dentro de la empresa y adicionalmente se salta o viola procedimientos importantes que dañan el funcionamiento de la organización, no estaríamos hablando de una persona muy productiva y definitivamente ahí tendríamos un caso de más arena que helio. ¿Ok? Sí. Pero tenemos una pregunta de Efraín. Efraín, dispara. ¿Cómo se mide la productividad de una persona en la presentación de servicios especializados? Depende, eso es una pregunta bastante amplia y corresponde a un seminario que se llama Administración Efectiva por Indicadores de Gestión. Y no es que te quiera hacer promo, tú preguntaste, no estaba preparado, pero tenemos un seminario de 3 días de Efraín donde te enseñamos a medir primero los resultados de la mayor parte de puestos, profesiones o actividades en una organización y después cómo irlo controlando mediante gráficas estadísticas y qué hacer al respecto. ¿Okay? Y la pregunta también es un poco amplia porque servicios especializados puede ser de cualquier cosa. Puedes tener servicios especializados de limpiar esta alfombra o servicios especializados de arreglar estas cámaras. Así que sí, es una pregunta un poco más amplia, ni tampoco compete a este seminario como tal, te agradezco por preguntarla, pero simplemente, si lo vemos, hay un servicio que tiene que entregarse hasta el final, ¿sí? Y libre de que tú vengas quizás un poco molesto a veces o quizás un poco de mal genio, pero a la final reparas, supongamos esta cámara de acá, creo que no se ve, ¿sí? O reparas este teléfono que lo tenía dañado, evidentemente esto es un resultado final. ¿Okay? Y si lo logras muchas veces, la gente te va inclusive a querer. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la clave? Asegurarte de poder encontrar dentro de tu entorno personas que han tenido muchos resultados en contraposición a los diferentes atributos incorrectos de personalidad que estos podrían tener. Cuando incorporas a una persona así en tu empresa o en tu vida, es muy bello de observar cómo afecta esto como miembro del equipo. Este individuo, al entrar, empuja el equipo hacia arriba porque logra cosas, logra y empuja cosas hasta el final. ¿Okay? Esta gente es ¡mua! ¿Okay? Es lo mejor que puedes conseguir, ¿sí? Porque la supervivencia depende de los resultados. ¿Okay? Entonces, hablando de esto, evidentemente la verdadera forma de determinarlo, y por eso me adelanté un poco, es ¿puede el individuo lograr resultados? Ahora uno dirá, solo a nivel profesional, para nada. Si tienes una persona, un esposo o esposa, una ama de casa o un individuo, un señor que se queda en la casa, si se está a cargo de la casa también hay un resultado. Si está a cargo de los hijos hay un resultado. O sea, si supongamos que una pareja tiene, la mujer trabaja y trae el dinero a la casa, no es importante cualquiera de los dos, no tengo preferencia, y es el hombre el que se queda cuidando de la casa y de los hijos, no significa que solo ella logra el resultado, ¿okay? Por traer el dinero. Hay un resultado dentro del hogar. ¿Okay? Una casa limpia, bien mantenida, en buenas condiciones, estética, y unos hijos competentes, éticos, productivos, que están emocionalmente bien, ¿sí? Y que se pueden batir solos en la vida. Entonces, los resultados se ven por doquier. Y lo bonito es que vas a encontrar que una persona productiva realmente es una persona que busca y logra la mayor parte de cosas que sabe, resultados finales. Empuja las cosas hasta el final, hasta obtener algo que tenga valor. ¿Okay? Un caso bien interesante es los padres de uno. Esto es algo bien interesante. ¿Okay? Quizás tu madre o padre no tuvieron la personalidad perfecta. Quizás no fue las actitudes perfectas o ideales. Quizás sí. Sin embargo, si estás ahí y has sobrevivido, estas personas se encargaron realmente de darte un resultado final. Y los resultados, por supuesto, más básicos, era un lugar donde vivir, algo que comer, una cierta educación, ¿sí? Y todos estos son resultados, son trabajos hechos, terminados, ¿sí? Una cierta guía,
Entonces, simplemente quiero que veas esto porque ya lo vas a ver un rato más en la clasificación de las personas, pero aquí sí se ve realmente quién es quién. Y si me preguntas a mí, yo si tengo a un vendedor, como preguntaba acá uno de sus compañeros, tienes un vendedor que quizás sea un poco insoportable, que no salude, que sea un poco antipático, que no sea ¿sí? la gran maravilla, pero llega ¿sí? sin saludar a nadie y ¡pum! Vende, no sé que sea mucho para ti, $200,000, $300,000 a la semana. Y por otro lado tienes el vendedor bello, lindo y agencioso que vende $20,000 a la semana cuando tiene que vender 40,000. Yo me quedo con el que no saluda, ¿okay? Tranquilo. Es más, ¿sí? Le aplaudo por no saludar, perdón. Entonces, simplemente quiero que vean en dónde está el enfoque. Porque si tu enfoque está en los resultados, vas a poder rodearte de gente que se generen mutuamente mucha supervivencia. ¿Okay? Muy bien. Ahora, tenemos también este tipo de personas. Y aquí ya estamos hablando de otra categoría y otra clase. Aquí tenemos un individuo que no solo tiene poquito helio y mucha arena, o sea, no tiene pocas cosas positivas y mucha arena, sino además ese individuo es un globito con espinas. Este individuo no solo te va hacia abajo, sino revienta el helio de otras personas. ¿Okay? Pero lamentablemente hemos visto muchas películas de Hollywood y vemos que muchas veces el malo en las películas como que está muy representado como malo, ¿ok? O sea, el malo se ve malo, ¿ok? Probablemente sea una persona así, no sé, tatuada, sin decir nada en contra de los tatuajes, pero tatuada, con una cara de malo, se viste como malo, habla como malo, se ríe como malo, ja, 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 ¿sí? Entonces uno ve la película y dice, ese es el malo, ¿ok? ¿Sí? Y el bueno es como normalmente más estético, de diferente índole, más ordenado, más limpio. Entonces es más fácil determinar quién es el malo y quién es el bueno. En la vida no es necesariamente así, ¿sí? En la vida a veces este globito con espinas se presenta así, ¿ok? Una persona con aparentemente más helio que arena, oculto bajo una máscara social amable, ¿ok? Y después este individuo se acerca a tu compañía, ¿sí? Se acerca a tu compañía, uno dice, wow, esta persona, qué increíble, parece súper chévere, súper buena onda, y después te vas dando cuenta realmente de qué está hecho verdaderamente este individuo, ¿ok? Entonces, es muy interesante, pero la policía, supongamos que es un caso hipotético, la policía va a agarrar a un criminal que había matado, no sé, a 30 mujeres y les había, no sé, enterrado en su patio, y sale el vecino a ver qué pasa, porque evidentemente está la policía agarrándole a su vecino, y le sale esposado el vecino, y el señor pregunta, ¿qué pasó? Y dicen, usted no sabía, pero su vecino es un criminal, mató a 20 mujeres y las enterró. Y el otro dice, ¿mi vecino? Pero si era una belleza, tan atento, tan bello, seguro es ese de aquí, ¿no será el de la otra casa? El que hace que el perro haga sus necesidades en mi patio. Entonces podemos saber que también existe una cierta habilidad o pericia, en mayor o menor grado, de estos individuos dañinos o destructivos, en donde aparentemente son muy buenos, pero la cantidad de resultados negativos que logran o que hacen es muchísimo más grande. ¿Okay? Este individuo se mete a tu empresa y atento a lo que hace en tu empresa. Esto es aún muy interesante. Evidentemente carga con cosas negativas, pero este individuo al meterse acá y tener globitos con espinas, empieza a reventar el helio de la gente alrededor. ¿Okay? Y quiero que vean a qué globitos ataca. Ataca normalmente a los globitos más pequeños. No se mete mucho con los grandes y productivos orientados a los resultados, se mete muchísimo más con los globitos pequeños. Ahora, quiero que sepas que la forma más efectiva de destruir un grupo o una organización es destruyendo sus resultados. Tú podrías bajar la moral de un grupo, sí. Tú podrías hacer que un grupo pase alguna dificultad, sí. Tú podrías, no sé, ¿sí? Hacer que un grupo se sienta mal, sí. Pero ninguna de estas hace que un grupo tenga garantía de destrucción. Pero si empiezas a minar la idea y los resultados de un grupo, el grupo va a morir. Entonces, este globito con espinas lo que hace es empieza a poner ideas en la gente a su alrededor
de que los resultados no son tan importantes. Y viene con ideas como estas, ¿sí? Hola Tati, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Sí, ay, qué bueno, sí, sí, sí. Oye, mira, ¿por qué estás aquí hasta tan tarde? O sea, son las 7 de la noche ya, ¿sí? O 7 de la tarde, como le digas, y tu horario de salir es a las 5. ¿Qué haces acá tan tarde? Y ella dice, no, la verdad es que tengo que sacar una campaña de relaciones públicas que es muy importante para la empresa y si no sale eso podría realmente impactar en no solo los resultados, sino en la paga de todo el personal. Y el individuo dice algo como, sí, eso está muy bien, pero a la final, ¿es tu empresa? Y Tati dice, no. Entonces, ¿para qué te sacrificas tanto? O sea, por último, si fuera tuya, pero ¿sí? ¿Te pagan más por estar aquí hasta estas horas? Tati dice, no, no, la verdad es que no. Ok, o sea, anda a lo que sí importa, ¿sí? A tu tiempo personal. Evidentemente deja esta idea el individuo en esa persona. Si Tati, como lo es un globo grande, le vienen con una estupidez de ese tipo, si es un globo grande, productivo, que logra cosas, le dice, hermano, ven acá, siéntate aquí. Sí, sí, te voy a decir lo que importa, que si yo no saco estas campañas, yo y 120 personas no comemos incluyéndote. Así que si quieres vivir hambre los próximos 15 días, así, vámonos a lo que sí importa. Un globo grande no se deja golpear normalmente por estos globitos con espinas, o al menos globos con espinas pequeños. Pero si es un globito medio improductivo, o sea, bueno, no improductivo, pero que no produce tanto, no es tan fuerte, no es tan bien paradito, se queda con la idea y dice, ay, sí, mejor hago mañana. Esto es lo que hace la persona con los globitos con espinas. Empiezan a poner la idea de que el resultado final no es importante, ¿ok? Ya sea económico, ya sea moral, ya sea social, ya sea de reparación, ya sea de todo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se meten, encuentran los globitos pequeños y empiezan a desinflarlos y la compañía empieza a tener una alerta. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Y esto es importante ver. Estos globitos, si se desinflan, no son tan riesgosos. Si se te desinfla un globo pequeño, la compañía no va a dejar de existir. ¿Okay? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que como empieza a contaminar a los globitos pequeños, los globitos grandes, que yo, supongamos que yo estaba acostumbrado a trabajar con Tati, le decía, Tati, hay que sacar esa campaña, y Tati, sí, claro, la saca, pensando en resultados, en cosas hechas. Ahora, como le puso esta idea, voy a donde Tati, Tati, hay que sacar esa campaña hoy. Y te comprometiste. Y ella, ay, no. Sí, o sea, tú a cada rato. O sea, yo siempre me quedo aquí y tú, no siempre, solo hoy. O sea, quizás lo que pasó fue hace un mes. No, yo siempre, además yo voy a lo que sí me importa, me voy. Y el globito grande empieza a decir, ¿qué pasó con la gente? ¿Qué pasó con esa idea de que lo logramos como sea? Porque es lo que aplicas en tu vida. O sea, tú tienes que comer, ¿no? Como sea, ¿sí? Y si estás aquí, estás vivo y has comido. Entonces significa que tú logras comer como sea. Tratas de cumplir tus obligaciones como sea. Y si alguien te pone cualquier idea de que no se hace como sea, definitivamente estás al frente de una persona que puede reventar esas ideas. Entonces los globos grandes empiezan a irse a otras compañías, a otros grupos, y ahí sí tienes un problema. ¿Okay? No tanto por los globitos pequeños reventados, sino los globos grandes empiezan a ver que no se puede gestionar, que la cultura no es de sacarla adelante juntos como sea, y dicen, ok, de aquí me voy. ¿Okay? Y ahí sí es un problema. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, desde mi perspectiva, el régimen que tomó Venezuela. ¿Okay? Yo personalmente pienso, y puedes estar en desacuerdo conmigo, que ese régimen era un régimen, no toda la gente, pero muchos de ellos, sobre todo los altos líderes, globos con espinas. Al principio empezaron a reventar la idea de trabajar, de producir, de que el Estado debe dar todo, de no sé de dónde, porque la plata viene de los resultados, no viene de... ¿sí? Por un rato viene de una impresora, pero después de un rato ya no hay productos para... ¿okay? Y es muy interesante cómo funcionó esto. Empezaron a poner estas ideas en las personas de que no hay que producir tanto, de que se les debe dar sin lograr nada y demás, ¿sí? Pero al principio no fue tan terrible.
El problema no fue cuando esta gente recibió ciertas dádivas. El problema fue en Venezuela cuando los globos grandes empezaron a decir, aquí no se puede manejar las cosas, me voy. Y el colapso de un país que, según mi opinión, entre Argentina y Venezuela son los países, a excepción de Brasil, que es como, ¿sí? Son los países de mayor potencial económico de nuestro continente, quizás después Colombia, pero Venezuela es un país súper rico a nivel de recursos y también Argentina. Interesante dónde se metieron más, ¿no? Venezuela y Argentina. Okay, sí, sí, porque son donde hay donde succionar más. Okay. Pero Venezuela se fueron los globos grandes y el país se fue en picada hacia abajo. Okay. Sí, disparen. ¿Qué pasa si se desmotiva todos los globos? ¿Cómo vuelvo a inflar los globos y quitar el ambiente tóxico? Bien. Si se desinflan todos los globos, ya no hay nada que reinflar, al menos que quedes tú como globo. Okay. Pero, sí. Pero lo primero que tienes que hacer es detectar el globito con espinas y sacarlo. ¿Ok? Ya, otra más. Sí. Martín, ¿qué opinas sobre la persona productiva que consigue resultados, pero transgrede la ética o la legalidad? Hay una diferencia brutal entre la ética y la legalidad. Si transgrede la legalidad a sabiendas y constantemente, estás al frente nuevamente de un criminal. ¿Ok? Entonces eso definitivamente es una persona de un globo con espinas, pero seguro. ¿Ok? Ahora, pero también si hablamos de ética, hablamos de las medidas que toma el individuo mismo en cuanto a cuánto que es correcto o incorrecto. ¿Ok? Y por favor, también seamos reales. El que, como dice la Biblia, el que no ha pecado, que lance la primera piedra. ¿Ok? El que no ha hecho una ventita, quizás con un tema medio distorsionado, ¿sí? O el que capaz ha sacado un trabajo que sí se logró, pero pudo haberlo hecho mejor. ¿Sí? No, o sea, hay niveles y niveles. Por eso les decía que, ok, no existe la construcción y bondad absoluta, ok, ¿sí? Ni tampoco existe la destrucción y maldad absoluta. ¿Sí? Pero si un individuo, ¿sí?, logró algo y en ese lograr algo hubo algo de destrucción, pero construyó así y destruyó así, estaría bien. ¿Okay? Entonces, claro, tendría que profundizar en cuáles fueron las normas o ideales que el individuo rompió para, por supuesto, irlo corrigiendo. Y por supuesto, ya tenemos una persona que constantemente ha estado violando la ley, estás al frente de un criminal, ¿ok? Y una mente criminal es una mente extremadamente destructiva, ¿ok? Sí. Martín, ¿en cuánto tiempo se puede notar que alguna persona puede llegar a ser productivo? Muy buena pregunta. ¿En cuánto tiempo se puede notar? Es bien interesante cómo funcionan las personas productivas y lo vamos a ver en un rato más. Pero si es en un trabajo o un empleo, debes ponerle un indicador de gestión. Debes determinar el resultado final de su puesto y ponerle una estadística, un indicador. Y la persona debería al menos durante 13 semanas tener una tendencia de su vida. ¿Okay? Evalúas por tendencia, no solo de una semana a otra. ¿Okay? Pero si el individuo tiene una tendencia de su vida, es una persona productiva. ¿Okay? Eso es lo primero. Pero la persona productiva siempre está pensando en algo hecho y terminado. ¿Okay? Y ya lo vamos a ver en un rato, no quiero que se adelanten para que ustedes puedan diferenciar el tipo de personas que hay. ¿Okay? Muy bien. Entonces, sí. ¿Cómo podemos mejorar la atención al cliente para convertir más consultas en ventas? No aplica para este webinar. Y cuando hay una pregunta me levantas y yo te digo, para que ya, ¿sí? Bien, súper. Entonces, podemos tener esta persona. Esta persona tiene grandes resultados, poquitas cosas malas, pero tiene una personalidad no tan agradable. ¿Okay? Es una persona que cuando quizás venga a pedir empleo, viene algo así como, hola, ¿aquí es la entrevista? Y uno automáticamente, como está tan enfocado en la personalidad, dice, uy, no, una persona así, con una personalidad así, nos vaya a dañar, lo que sea, ¿ok? Pero si supongamos que estuvieras contratando a un delantero para un equipo de fútbol, viene esta persona y el resultado de un delantero, por supuesto, son goles, a la final se gana por goles los partidos, te guste o no, y viene una persona con esta personalidad y a jugar a tu equipo y dice, hola, ¿aquí es el partido? Hey, estoy hablándote. ¿Este es el partido o no? Bien, yo vengo para delantero. Ok, ¿qué? ¿Pasa? ¿A paso a dónde?
a la cancha, pero no me vas a hacer alguna pregunta para saber si soy bueno o no. ¿Es bueno? ¿Qué te voy a decir? Claro, soy bueno. Y uno empieza a tener esta comunicación con este individuo y dice, uy, no, con esta persona, qué feo jugar. ¿Sí? Pero resulta que es un individuo que te mete en promedio 2 goles por partido. ¿Okay? Ahora, ¿qué tal si viene otra persona que es encantador? Hola, ¿cómo van? Sí, sí, vengo a trabajar, vengo a jugar acá. No, qué gusto, ¿no? De verdad, sí. Y averiguado acerca de tu equipo. Creo que eres un director técnico maravilloso. Sí, no, eres, sí, tu manera de manejar al equipo y esa técnica europea, japonesa, americana con la que juegas, sí, y uno, wow. Pero hazme una pregunta, ¿cuántos goles has metido en los últimos partidos? ¿Cuántos goles has metido en los últimos partidos? Muy buena pregunta, de verdad, tu inteligencia es maravillosa. Déjame decirte, por favor, te vuelvo a validar. ¿Sí? Yo creo que el fútbol ahora no tiene nada que ver con, o sea, cuántos goles cada uno, porque no es el tema de una habilidad individual, es un tema de un trabajo en equipo, porque si el equipo no funciona no hay resultado. Entonces, si me preguntas a mí, depende de la coordinación, ambiente y motivación que tenga el equipo. Si el equipo es motivado, se hacen muchos goles. Si el equipo está alineado, se hacen muchos goles. Si el equipo no está alineado, no se hacen muchos goles. Y uno se queda así. No sabe si lo que dijo fue bueno o malo, ¿estamos de acuerdo? Pero te da ganas de preguntar, gracias, pero ¿cuántos goles? ¿Okay? Entonces tú podrías tomar a este individuo que es tan wow, ¿sí? Y decir, wow, encontré la persona perfecta, y resulta que no mete ningún gol y quizás encantos o lo que sea. En cambio, este de acá es una persona que definitivamente no tiene una personalidad tan agradable, pero te mete cada vez más goles y ganas los partidos, créeme. ¿Sí? Le aprendes a amar tal y como es. Okay. Y es muy interesante. Entonces, este individuo entra acá normalmente como vemos tanto los atributos sociales de la personalidad, más bien paramos a esta persona al equipo y decimos, no, con él no. Qué actitud tan negativa. ¿Okay? Entonces, lo que quiero que veas es que hay empresas en donde es más grave no saludar que no producir. ¿Ok? O sea, si una persona no produce, todo es como, ok, no hay problema. Pero sin embargo hay escasez, hay malas condiciones y demás. Pero si un individuo no saluda, es como, no saludó Tati. Qué feo. No. Eso sí, qué feo. O sea, la persona no saludó, qué malo de modales, qué mala educación. O sea, al diablo con eso, hermano. O sea, sí hay que ser educado y todo. Y discúlpame que sea tan directo, pero si Tati logra grandes resultados y no es tan afinidosa como quisiera, de verdad no me importa. Y si de verdad nos da supervivencia a todos, ¿ok? Vamos a amar a Tati, ¿sí? ¿Okay? Sin saludar. Entonces quiero que veas eso porque tienes que saber también dentro de la empresa quiénes son las personas que realmente garantizan tu supervivencia. Y a esas personas debes cuidar. O sea, es como, no, yo no me llevo con Tati porque no saluda. ¿Sí? Y resulta que Tati es la que genera la demanda de toda la empresa para que se pueda pagar tu sueldo. Pero sí me llevo con Pedro, ¿sí? Que él sí es chévere. Y resulta que Pedro es un holgazán que no logra nada. ¿Okay? Entonces, sí, esto es un caso, ¿sí? ¿Sí? Hipotético, ¿no? Sí, sí. Y es muy buena onda y todo, pero todo sale mal, no logra nada. Realmente, ¿quién te está haciendo sobrevivir realmente? ¿Quién te está ayudando? ¿Quién te está colaborando en mayor o menor grado a lograr las cosas? Y ponte a pensar cuánto estás ayudando y también cuánto te están ayudando a ti esas personas, libres de su personalidad. ¿Qué resultados están logrando por ti? ¿Qué cosas terminadas te han dado? Porque vas a encontrar que también podrías tener estas personas que no son muy productivas exigiendo muchas cosas, pero dando mucho menos. ¿Okay? Vamos nuevamente a los criminales. Denme todo, denme en mejores condiciones, denme ayuda, denme, ¿sí? Denme en dinero, ¿sí? Nunca es suficiente, dame, y de repente tú no. ¿Okay? Sí. Yo, sí, no mucho. ¿Okay? O hacen una pequeña acción y es como, wow. ¿Okay? Bien. Entonces, aquí va la pregunta, porque me estaba haciendo loco hasta llegar a esta lámina. Un verdadero ejecutivo no solo él tiene mucha productividad, sino inyecta helio en las personas. ¿Okay? Les hace a las personas más productivas. ¿Okay? Eso es inyectar helio.
Y es muy interesante porque les cuento un caso de un muy buen amigo mío que él hace campañas para restablecer o para ayudar a prevenir o a recuperar a personas de drogas, a temas de, valor, de derechos humanos, valores morales, todas cosas muy importantes. Pero algo que me dijo él me quedó sonando e inclusive hicimos algunas charlas juntos, le tengo mucho aprecio y cariño, Mario Chirinos es su nombre, y él me dijo, Martín, nosotros hacemos grandes esfuerzos por hacer que las personas, por prevenir el consumo de drogas, por prevenir o por ayudar a las personas a que no consuman o dejen de consumir drogas, para que se comporten de forma ética, íntegra, a través de campañas de valores morales o de preceptos morales, y también en temas de derechos humanos y todo. Pero me dijo, si después de eso, a esos individuos no se les enseña a producir y a sobrevivir, los porcentajes de que vuelvan a caer en acciones criminales y de drogas son abruptamente mayores. Y dije, y estábamos entregando, él entregaba una charla de drogas en algún lugar y yo entregaba después una charla de productividad. Y me dijo, porque si al individuo no le enseñas a producir, vuelve con mucha frecuencia a caer, porque lo que le mantiene firme es la productividad, ¿okay? Lo que le mantiene firme y en propósito y ayudando es logrando resultados y haciendo producir cosas, ¿okay? Entonces, es bien interesante cómo ese tema me quedó sonando. Entonces, respondiendo a la pregunta de la persona, ¿cómo inyectas helio en la gente? Enséñales a producir. Enséñales una profesión, enséñales a lograr algo terminado, enséñales a intercambiar con su entorno, ¿okay? Y algo terminado en cualquier aspecto. En casa, que aprendan a cocinar, que aprendan a limpiar, que aprendan a dejar las cosas ordenadas, que aprendan a lo que sea. Cualquier profesión, camarógrafo, persona de técnico de computadoras, ¿sí? Electricista. Enséñale cosas que pueda intercambiar con la sociedad. Y cuando enseñas a eso, le estás llenando de helio a la persona. Y si le llenas de helio, es bastante probable que esté tan en intercambio y entregando tantos resultados que inclusive deje a un lado ciertos malos comportamientos por lograr eso. Y recuerda que si le enseñas a pensar como una persona productiva, adicionalmente, este individuo, a pesar de cometer equivocaciones y errores, va a repararlos hasta un resultado final. Sí se debe entender. ¿Sí? O sea, ¿okay? Si piensa como una persona que logra cosas finales, si se equivoca, lucha y lo repara hasta un resultado. La persona que no es productiva, ¿sí? Y hablamos de lograr un resultado hasta el final, se equivoca y no deja el tema manejado. Y nuevamente, el que no ha pecado, que lance la primera piedra. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un pequeño videito para ver la clasificación de la productividad. Y les voy a presentar este video. Y no sé si tengo que dejar el micrófono aquí. Lo dejo aquí, los dos. Todo. 1 y 2 acá. Muy bien, les voy a dejar esto para que puedan ver este videito que se llama La Carreta. Si esto se está grabando para otro tema donde no hay audio, donde no hay video, si esto se está grabando para... Ah, tengo otro. Wow, ¿a qué rato me pusieron tantas cosas? ¿Okay? Si esto se está grabando, busquen en YouTube La Carreta Performia y van a poder ver este videito. ¿Okay? Entonces les dejo con el video.
Bueno, déjeme ponerme todos los 300 micrófonos otra vez. Creo que es acá. Muy bien. Y este creo que es así. Muy bien, ¿se me escuchan todas las plataformas? Muy bien. Entonces, aquí podemos determinar o se pudieron observar 5 tipos de personas, ¿sí? El productor, el hacedor eficiente, el hacedor ineficiente, el hacedor de problemas y el supresivo o persona supresiva, ¿ok? Bien, entonces, existe, perdón, creo que, ok, muy bien. Existe esta campana, se le conoce más como campana de Gauss, que principalmente es una representación gráfica que distribuye el 100% de algo abajo de una curva, ¿ok? Diciendo que sus extremos tienen una menor proporción o porcentaje que la saturación en el medio, ¿ok? Quizás ustedes que sean más matemáticos puedan determinar esto de una forma mejor, ¿ok? Pero quiero que simplemente sepan más o menos qué proporción de gente hay en cada uno de estos tipos de personas en la sociedad en general, ¿ok? Permítame tomar un poco de agua. Permiso. Bien. Entonces, para que tengan una idea, 20% de la población, o sea, 2 de cada 10 individuos de esta sociedad son productores. ¿Okay? O sea, si tú tienes una empresa de aproximadamente 100 personas, en promedio 20 de ellas son productoras. ¿Okay? Esto por una ley de Pareto que no deja de ser cierta. El 20% de la población o de los productores produce el 80% de los resultados de una empresa. ¿Okay? Ya sea que lo haga directamente o a través de su dirección, puede ser de los dos lados, ¿okay? Estos individuos logran el 80% de los resultados de la empresa. La prueba de eso es que tú podrías sacar a 4, 5, 6 individuos de la empresa y hacer que los resultados se caigan a la mitad si sacas a los productores. Así como podrías sacar a 5, 6, 7 individuos de la empresa y que pase poco o nada, ¿ok? Ahí ve realmente el impacto de la productividad de ese individuo sobre la gestión como tal, ¿ok? Esos son los datos estadísticos, ¿ok? Bien, ahora, veamos qué es un productor, porque es muy importante definirlo. Lo dije ya hace un rato, pero lo quiero volver a explicar, ¿ok? Entonces, productor es una persona que entrega el resultado esperado sin necesidad de presión, ayuda u órdenes externas. O sea, aquí hay 2 cosas importantes para determinar un productor. La primera, logra el resultado esperado de la gestión y lo hace sin tener que estar constantemente diciendo que debe hacerlo. ¿Ok? O sea, no hay que estarle diciendo que lo haga. Es una persona que entra a un lugar, determina cuál es el resultado final, dice, ok, esta sala debe estar limpia y empieza a limpiar y la tiene limpia. No hay que estarle diciendo, haz la sala, ¿ok? O limpia la sala o alguna cosa de estas, ¿ok? Muy bien. Si le ponemos un indicador de gestión o una estadística a este individuo, vamos a tener en tendencia un individuo que tiene un abrupto crecimiento de productividad en el tiempo. Esta es la mejor gente de esta sociedad, ¿ok? Ahora, recuerdan que no necesariamente está atribuido a la personalidad. Les voy a poner aquí un pequeño video de una persona o de un productor. Y veamos cómo se hace. Creo que... Perdón. Así. It's Enrique de Maradona. A different class. Different class. Maradona, Diego Armando Maradona, is on the World Cup pedestal. A goal for the gods. Muy bien, entonces,
Maradona. Ahora, ¿qué tal la personalidad de Maradona? Si lo observamos así objetivamente. ¿Sí? Y el ejemplo está puesto, por supuesto, a propósito. Maradona probablemente era una persona sobrada, un poco déspota, mandona, ¿okay? Problemada, desequilibrada en ciertos aspectos. Sin embargo, un excelente y gran jugador. Y un poquito para contar la historia de Maradona, y estoy seguro que ahorita estarán pensando en Messi y dirán, pero Messi, sí, definitivamente Messi es quizás hasta mejor jugador y también definitivamente una personalidad mucho más bella que la de Maradona, también un productor con personalidad buena, ¿ok? Pero pusimos este ejemplo en particular porque quisiera que veas algo. Este Maradona, para contarlo breve, quizás ustedes sepan la historia mejor que yo, pero simplemente para efectos del ejemplo, Maradona jugaba en un equipo que se llama Barcelona de España inicialmente, y el Barcelona de España no iba muy bien. Y el director técnico del Barcelona de España le dijo a Maradona que la negó del equipo. Y si el director técnico de un equipo tan reconocido como el Barcelona de España decía que esa persona no era tan buena, entonces evidentemente era improbable que otro equipo de categoría le contrate. Y entre esos hubo un equipo que de no tanta categoría que, si me acuerdo correctamente, estaba en la Liga B, en la Serie B de la Copa del Calcio italiano, un equipo que se llama Napoli. Y Napoli le compra a Maradona. Una de las compras más criticadas de la historia, es más, hubo mucha crítica alrededor del tema porque el momento en que se hace la compra, dijeron, por eso le va mal al Napoli, porque contratan o fichan jugadores que son un desastre. Veamos qué tan desastre fue Maradona. Maradona entró al Napoli y no sé si 1 o 2 años, o en el siguiente año le pasó de la Serie B a la Serie A. Después de eso le hizo ganar varias veces, no sé si 2 o 3 al Napoli, inclusive consecutivas, la Copa del Calcio italiano. Después Maradona fue con el Napoli a la Copa de Europa y le hizo ganar la Copa de Europa. Y después fue con Maradona al Mundial y le hizo a Argentina campeón del mundo. Interesante, un equipo que andaba pataleando, ¿sí?, en una Serie B, ahora fue campeón, 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 campeón y después con Argentina campeón del mundo otra vez. ¿Ustedes qué creen de los integrantes de ese equipo? ¿Que le querían o le odiaban a Maradona? Esto es bien interesante. Le adoraban, sí, le adoraban. Quizás no por sus arranques de personalidad, quizás no por su inestabilidad, pero sí por sus resultados. Logró realmente generar muchos éxitos. Y para que vean el supuesto nivel de odio que se le tiene a Maradona por su personalidad, ¿ok? Tuve una oportunidad de vivir en Argentina por un tiempo y había gente, y Maradona por supuesto vivía en esa época, y había gente que, por ejemplo, si Maradona entraba a un bar, se sacaban la camiseta para que les firme en la espalda o en las piernas o demás, para después tatuarse. O sea, imagínense cuánto le deben odiar para tatuarte la firma de alguien. Imagínate que tú llegues a tu empresa y tu staff se saque la camiseta para que se firme para tatuarse tu firma. Bastante improbable. Entonces, porque es interesante, la productividad genera algo que es muchísimo más valioso que el mero agrado o que alguien te agrade, que es admiración. ¿Okay? Y eso es de lo que realmente está construidas las verdaderas relaciones humanas, de admiración. ¿Okay? Porque tú, yo, ¿sí? Puede que alguien no te súper agrade, pero le admiras y dices, wow, esa persona sí que la saca, esa persona sí que puede hacer que las cosas salgan bien. Entonces, pusimos este ejemplo porque ahí tenemos una personalidad, una persona productiva, de una personalidad eficiente. Ahora, por supuesto, y ahorita estarán pensando, pero después se echó a perder y las drogas y ya no produjo. Correcto, todas las cosas son ciertas. ¿Okay? Una persona productiva que tiene una personalidad muy, muy, muy complicada y no se le da una ayuda funcional, es probable que esa productividad caiga en el tiempo. ¿Okay? Y si tienes una persona que se le ha dado ayuda o tiene una personalidad, un estado mental, espiritual más equilibrado o en su defecto se equilibra, puede hacer producir muchísimo más. Entonces, realmente lo que necesitó a Maradona era una ayuda a nivel mental, espiritual y física, mucho más funcional, y es probable que este individuo hubiera logrado inclusive más de lo que logró.
¿ok? Bien, ahí tienes a los productores. Estoy seguro que podrás pensar en algunos ejemplos de eso. Después tenemos a los hacedores. Y aquí tenemos la mayor parte de la población humana, hacedores. El 60% de la población son hacedores. 6 de cada 10 individuos son hacedores, que se distribuyen en dos categorías, 2/30%, si lo puedes llamar así. El 30% de la derecha, el más pegado a la productividad, le llamaríamos hacedores eficientes. Y después, el otro 30% más pegado a la izquierda, le llamaríamos hacedores ineficientes. Ahora, solo como concepto, veamos qué es un hacedor. Hacedor es una persona con voluntad para ayudar, aprender, trabajar, pero sigue instrucciones para obtener el trabajo hecho. ¿Okay? Un hacedor, sobre todo el eficiente, es una persona que quiere de verdad ayudar, servir, trabajar, pero tienen que estarle diciendo las cosas para que las haga. Porque si no se le está, como no piensa en resultados, piensa en acciones, una persona, un productivo dice, ok, entro a esta sala, se imagina el resultado final, cómo debería estar esta sala terminada, y trabaja fuertemente acorde a ello y lo logra. El hacedor no ve el resultado final. Entonces hay que decirle, pásame, sí, limpia esta mesa. Y dice, sí, claro, limpia la mesa. Muy bien, súper. Ahora, ¿sí? Aspira el lugar. Sí, claro, aspira, ¿sí? Pero si no le dices qué hacer, ¿sí? Está como en stand-by, ¿ok? Esperando. La única diferencia es cómo piensan. Resultados piensa el uno, el otro piensa en acciones. ¿Por qué el productor tiene iniciativa? Porque cuando conoces el resultado final, tú mismo puedes determinar las acciones por ti mismo. No necesitas que te digan algo. O sea, ya sabes qué es lo que tienes que lograr, entonces tú haces las acciones. En cambio, el otro, como no puede ver claramente el resultado, el que ve el resultado le dice, haz esto, ¿ok? Bien. Estos individuos, los hacedores, son valiosos. Al menos el 30% de hacedores eficientes son muy valiosos. ¿Okay? No tan valiosos como los productores, pero son valiosos. Y si a este individuo le pones un indicador de productividad, tiende a subir como que de a poquito en el tiempo. ¿Okay? Ahora, veamos un ejemplo. Quiero que me digan ahí los de las plataformas. ¿Están bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Va bien? ¿Se está comprendiendo los conceptos? ¿Pueden? ¿Sí? Bien, ahí en Zoom, si alguien puede comunicar. ¿Okay? No les he dormido todavía. ¿Okay? No se volvieron hacedores de sueños mientras estoy dando esta charla. ¿Todos bien? ¿Sí? Ok, súper, gracias. Sí, aquí me están levantando los pulgares. Ok, muy bien. Entonces, veamos el ejemplo de un hacedor eficiente, porque puede ser bastante impresionante, pero miren el ejemplo. O sea, impresionante. Uno podría decir, wow, ese parece productor. Realmente no tanto. Y la razón es esta. Aunque la forma de ponerse los ladrillos parece bastante wow, o sea, atractivo, ¿okay? Impresionante, hábil, quiero que vean cuántas personas había en ese video. ¿Okay? Había una persona que le pasaba los ladrillos, el que los cargaba, otro que venía para volver a cargar, y de seguro hay uno o dos más, porque el individuo tiene que bajar los ladrillos. ¿Okay? ¿Sí? Y no puede simplemente hacer así porque se destruirían todos. ¿Okay? Entonces, en esta operación hay como entre 4 y 5 personas como mínimo. ¿Okay? Ahora, es muy interesante, pero a este individuo le dijeron, lleva los ladrillos. Y el tipo, bajo un concepto bien interesante, llevó los ladrillos. Pero una persona productiva vería esta actividad y diría, a ver, ¿cuál es el resultado final de esta actividad? Y uno diría, todos los ladrillos pasados del bote al lugar. ¿Ok? Bien. Entonces, en lugar de corrernos tanto riesgo de poner así, que además debe ser jodido reclutar a gente que pueda hacer eso en grandes cantidades, ¿okay? Quizás haya uno o dos con suerte, ¿por qué no mejor hacemos una cadena? Si vamos pasando los ladrillos y vámonos moviendo en cadena. ¿Sí? ¿Okay? Eso probablemente sea mucho más rápido. Entonces, este individuo siguió una instrucción y la hizo,
pero no necesariamente vio el resultado y actuó acorde a ello. ¿Okay? Entonces, aquí quiero que obviamente tú te identifiques qué tipo de persona eres. ¿Eres un productor? ¿Eres un hacedor eficiente? O en su defecto ni siquiera te veas a ti para que no entres en cosas dificultosas, pero mira a la gente que está a tu alrededor. ¿Son hacedores eficientes? ¿Son hacedores o son productores? Y como les dije, 30% son hacedores eficientes, 30% son hacedores ineficientes. El hacedor eficiente es aquella persona que, aunque no conoce muy bien el resultado, si le das más cosas que hacer, con el tiempo cada vez hace más. No tiene la iniciativa muchas veces para hacerlo él mismo, pero le das más trabajo y lo hace. ¿Ok? El hacedor ineficiente es un individuo que la mayor parte del tiempo está pensando cómo hago menos. Su ingenio y su inteligencia la usa para desprenderse de actividades. ¿Okay? Cada vez tener menos actividades. Es una persona que le contrataste por esta cantidad de funciones y después, entre convencimientos y dudas, ¿sí?, te fue bajando la cantidad de cosas que hacía, ¿ok? Hasta que te encuentras que 3 años después está a full haciendo 4 tonteras, ¿ok? El hacedor eficiente más bien le contrataste para hacer estas cosas y como las dominó y las supo hacer, al final termina haciendo todo esto, ¿ok? Así puedes determinar realmente cuál es eficiente y cuál no. ¿Okay? Muy bien. Después tenemos el 17.5% de las personas son lo que llamamos hacedores de problemas, también conocidos como PTS. Viene de las siglas en inglés Potential Trouble Source o fuente potencial de problemas. Son el 17.5%, repito, y estos individuos no necesariamente son malos por naturaleza, pero están, como dicen los colombianos, están de malas. Estos individuos son personas que a donde van generan problemas y dificultades. ¿Okay? Es un fenómeno en particular del que tenemos mucha más información. Tenemos todo un curso que se llama Mejorando ¿cómo se llama? Los altos y bajos en los negocios y en la vida, ¿okay? Donde se puede identificar si en algún punto estuviste en esta condición o si alguien de tu staff o de tu vida estuvo en esta condición y cuál es la causa y demás. Pero tienes que saber que existen este tipo de personas, ¿ok? Este individuo, y quiero que vean la definición, crean la mayoría de los problemas y cometen muchos errores. Sus jefes invierten mucho tiempo y atención en ellos. Si tanto su estado anímico como su productividad hacen algo que se llama montaña rusa. Un día están bien y se quieren comer el mundo, otro día están mal y están desmotivados. Y otro día están bien. ¿Okay? Su estado anímico hace eso. Y su productividad hace exactamente lo mismo. ¿Okay? Estos individuos, ¿sí?, parecería que como que le sigue la mala suerte. ¿Sí? Es este individuo que no sé, es esta persona que se le mueren familiares quizás todo el tiempo. ¿Okay? Y es verdad. Es este individuo que le llevas a un paseo a esquiar a la montaña de la empresa y le pica un insecto que ni vuela a esa altura, pero a él le picó ese insecto. ¿Okay? Es ese mensajero que le dices, mira, Juanito, ¿sí?, por favor, necesito que vayas a depositar este cheque urgente al banco y de repente ¿sí?, urgente porque necesito plata en la cuenta y dices, pero no, deja cualquier otra cosa y te necesito urgente depositando este cheque, es prioridad. Te llaman a las 2 horas del banco, sí, señor Merchán, su cheque no tiene fondos. Y yo, pero acabo de mandar a depositar. Llamas al mensajero y le dices, oye, Juanito, ¿depositaste el cheque? Y me dice, ay, no, me olvidé. Y sí, la mayor parte de gente puede cometer ciertos errores, es verdad. Pero después le dices, ok, siguiente día, Juanito, ¿sí?, necesito que por favor deposites este cheque. No es prioridad. Te he dado ya 30 cosas que hacer. Si alcanzas hoy, si no mañana, no hay problema, deposita este cheque en el banco. ¿Comprendiste, Juanito? Sí. Perfecto, ¿sí? De repente Juanito se va y le llamas a los 5 minutos y tú, ay, miércoles, ese cheque no, en esa cuenta no estoy, esa chequera no vale, ¿sí? Me van a dar problemas. Le llamo 5 minutos, Juanito, por favor, no deposites del cheque que te di. ¿Y qué crees que te dice Juanito? No, ya deposité, ¿ok? O sea, no hay poder humano que hace que un individuo corra a esa velocidad al banco. Le dijiste que haga 30 cosas, pero entonces es problemas y dificultades. Alguna vez, hace algún tiempo, contratamos un vendedor
que era una persona fuente potencial de problemas. ¿Okay? Era muy interesante, ¿sí? Estos individuos se veían muy bien aparentemente en la entrevista, súper linda actitud, bla, bla, se veía súper bien y dijimos, ok, esa es la persona. Y entró y en la primer mes vendió mucho. Y nosotros, wow, encontramos a la persona correcta, wow, sí, campeón, súper, pum, ok. Y de repente estaba saliendo de un bar o de un restaurante, no me acuerdo, con su pareja, creo que era su novia, perdón, era su novia. Salía de un bar de una pareja y de la pareja salía del bar y de repente abre el coche y se encuentra sorpresivamente con los ladrones adentro del coche, robando al coche mientras él abre. O sea, ¿a quién le pasa eso? O sea, ¿sí? El ladrón le ve y le mete con la cacha, el mango de la pistola, un golpe en la nariz y le destroza la nariz. A todos nos podría pasar algo así. Entonces se fue, tuvo intervención médica, le operaron, ¿sí? Boom, 2 semanas, ¿sí? 2 meses no vino porque se recuperó. Sí, estoy de acuerdo, todos podemos tener uno que otro accidente. ¿Okay? Bien, regresó y dijo, ahora sí voy a vender. 1 mes vendió. Nosotros, ok, recuperado. Al mes llega un día a la oficina amarillo, pero amarillo patito, ¿ok? Y nosotros, hermano, ¿qué te pasa? ¿Sí? Hepatitis. Evidentemente no puede quedarse en la empresa porque tiene que contagia a otras personas, afuera de la empresa, ¿sí? Al médico, tratamiento, lo que sea. ¿Sí? Vendió 1 mes, pum, hepatitis, 2 meses. Nosotros dijimos, regresa a los 2 meses, ya recuperado, o al mes, no sé. Y dice, ok, ya estoy aquí. Nosotros, ya, ok, o sea, ¿qué más le puede pasar? ¿Ok? Bueno, produce 1 mes, dijimos, ok, ahora sí ya, o sea, ¿sí? Y acá la novia le divorcia. ¿Okay? Le dice que no, que se vaya, ni sé qué, que ya no quiere casarse. Y claro, eso es, evidentemente cualquier persona tiene un impacto emocional. El tipo es destruido, ¿okay? Destruido por 2 meses, no podía producir. Ahora, claro, y además era bonito, se veía bien el chico, entonces era, a mí me gustan las mujeres, por si acaso no se preocupen, pero un tipo bien visto, ¿ok? Sí, era un tipo bien visto y claro, causaba impacto en las chicas de la oficina. Entonces, él llegaba todo golpeado y tenía un grupo de chicas de autoayuda, sí, tranquilo, sí, vas a encontrar a alguien mucho mejor, ¿ok? Sí. Bien, entonces, claro, sacaba a la gente de puesto. El tema realmente nos fue preocupante cuando nos encontramos altos ejecutivos, en particular el presidente ejecutivo de la compañía, sentado con la novia y él tratando de que se reconcilien. ¿Okay? Por eso dice que la persona, dice, la cantidad de sus jefes invierten mucho tiempo y atención en ellos. O sea, tengo que estar dándoles consejo, ayudándoles para que produzcan. A la final sí logró salvar su relación, ¿ok? Bien, y de repente dijimos, ya, o sea, ahora sí, ¿okay? Ya que ya no le puede pasar nada más. Y de repente, plum, produce 1 mes y viene el siguiente mes. Mira, quisiera decirles que me voy. Y nosotros, ¿what? ¿Okay? Porque yo creo que me merezco algo mejor. Yo no. Y en ese momento ya dijimos, lo que te mereces es que, ¿sí? Es que no te vuelvas a acercar a 200 metros de este grupo, ¿ok? Porque después de toda esa ayuda, de toda esa colaboración, todos esos meses sin paga, toda esa colaboración y problema, la persona de repente, chao, ¿ok? Sí, me voy, ¿ok? Bien, fuente potencial de problemas, ¿ok? Estoy seguro que tienes ese empleado que se equivoca con muchísima frecuencia, si el accidente es por él, y no está mal, no es necesariamente malintencionado, solo que se equivoca, ¿ok? Vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo es un hacedor de problemas en la vida real. ¿Sí? Aquí está, ¿sí? Dice, ok, sí paso por ahí, claro, sí paso. ¿Okay? Y de repente, ¿sí? Paso, claro, plum, pueden ver, y está aquí, ¿sí le ven? Capaz no se ve muy bien el video. Ok. Bien. Lo peor de todo es que se salva. No. Bien. Ahora, esto es un problema, ¿ok? Es un problema para todos. Probablemente haya despedido varios decenas de miles de dólares en mercadería. Después tienes que arreglar el tema. Después él se va y después no regresa porque tiene un trauma psicológico de que casi le cae todo, pero a ti sí te toca manejar el dinero, el seguro, la entrega de mercadería, los clientes, se vuelve problemático para ti. Estoy seguro que has podido identificar quizás algún periodo de tu vida o inclusive
alguna persona que puede estar más tiempo crónicamente en esta condición. ¿Ok? Bien, hasta ahí van bien, ya han identificado uno cada uno. Okay, bien. Estos son, como les decía, el 17.5%. Y después tenemos, sí, las personas supresivas. Las siglas son SP o SP de Suppressive Person, persona supresiva. ¿Okay? La maldad sí existe, amigos míos, ¿sí? Desde mi perspectiva no es mucha, pero sí existe y está ahí presente, y hay gente que de verdad, a sabiendas e intencionalmente, tiene verdaderos propósitos de destrucción hacia sus semejantes. ¿Okay? Esos son los supresivos. Son apenas el 2.5% de la población. Podría haber un poco más en cuanto a características destructivas, quizás alrededor del 20%, incluyendo a estos, pero 2.5% son verdaderamente peligrosos. Y son personas que de verdad quieren destruir. A veces, muchas veces, ocultos bajo una máscara social amable, argumentos razonables, pero son personas que intencional y a sabiendas destruyen a su alrededor. Existen respuestas de por qué, no es el caso de este seminario, pero existe en la tecnología administrativa Hubbard y en la tecnología de Performia ciertas respuestas acerca de qué es lo que está pasando a nivel mental y espiritual con estos individuos, pero tampoco es que vamos a estar hablando de eso ahora, ni tampoco tu empresa es un lugar para ir a salvar a esta gente, ¿ok? ¿Sí? Esta gente debes apartarle de la empresa, partiendo por el hecho de que estos individuos, ¿sí? Ahora voy a ver, les doy la definición primero, ¿ok? Entonces, la persona supresiva son los globos con espinas de tu compañía, ¿ok? Los que vimos antes. Su deseo real e intencional, esto no lo hacen sin querer. Su deseo real e intencional es hacer menos valiosa a la compañía y a tu gente, ¿ok? Estos individuos, ¿sí?, podrían inclusive aparentar una productividad, pero como les dije antes, los resultados o productos finales valiosos, que son los resultados en general que logran, son muy destructivos. El valor de la compañía, del país, de la familia cae abruptamente en la medida en la que ellos producen más que eso. Ejemplo de eso es Hitler. Aparentemente, o por un corto periodo de tiempo, Hitler, en su campaña por conquistar el mundo con las guerras mundiales, Hitler aparentemente era muy productivo en la guerra, ¿okay? Conquistaba terreno, ¿sí? Activó la industria de Alemania, la sacó de una crisis alrededor de la productividad. Sin embargo, veamos el resultado final de su gestión, ¿okay? ¿Cómo terminó Alemania gracias a toda esa productividad? El resultado final de ese, porque Hitler era como el gerente general de Alemania, el CEO, ¿okay? Veamos cómo terminó su empresa después de sus altos niveles de resultado. ¿Cómo terminó Alemania después de su intervención como gerente general? ¿Sí? Me podrán decir más atributos, pero 1, bombardeada; 2, destruida; 3, quebrada; 4, dividida; 5, odiada por toda la comunidad internacional. ¡Wow! ¡Qué resultado final! O sea, esa aparente productividad de este individuo hizo que el valor de Alemania se caiga a cero. ¿Sí? De verdad eran odiados, divididos. ¿Sí? Evidentemente no es que todo el pueblo alemán ni cerca era dañino o destructivo, pero claro, este individuo, gracias a sus ideas incorrectas, destruyó y quitó el valor de Alemania. ¿Ok? Ahora vamos a ver un pequeño video para que vean más o menos cómo opera una persona supresiva. Opera más o menos así. ¿Por qué alguien a quien le va bien en la vida de repente empeora o empieza a fracasar? Es casi como si algunos estuvieran viviendo su vida en una montaña rusa. Muy buena entrevista. Gracias. Pronto recibirán noticias nuestras. Un día las cosas van bien Se lo agradezco mucho. y al siguiente van mal. ¿Por qué la vida a veces parece estar tan llena de estrés? ¿Y qué causa que nos sintamos inseguros acerca de nuestras actitudes o nuestras metas? Matt, ¿qué piensas sobre esto? No sé. Bueno, hay una explicación para este comportamiento. No tiene nada que ver con la mala suerte ni con el destino. Cada una de estas personas está experimentando supresión. En otras palabras, alguien está intentando aplastarlos, impedir su avance o hacer que fracasen. La verdad es que hay ciertas personas que activamente intentan impedir que al resto de nosotros nos vaya bien.
Bien. Tienes que solicitar admisión a las universidades. ¿Ya sabes qué quieres hacer? Sí, quiero sacar el título en ingeniería química. Me interesa la tecnología ecológica de los combustibles biológicos. Tanto así que si tienes un propósito o un sueño en la vida, lo aplastarán. En serio. Son años de estudio. Aquí tengo tus notas y veo que tienes alguna aptitud para la ciencia. Pero todo el mundo sabe que es un campo competitivo. ¿Has considerado otras opciones? ¿Qué te parece una escuela técnica? ¿Cómo podemos saber quiénes son estas personas? Muy bien, entonces aquí tenemos el caso de las personas supresivas, que principalmente operan como un mecanismo de supresión, o sea, aplastar tus sueños, tus metas, ¿sí? Hacerte creer que no puedes, que no eres lo suficientemente hábil, que no eres lo suficientemente capaz, que no estás a la altura, que no cumples con los estándares. Y de verdad es para aplastarte, para hacerte menos, para quitarte poder, quitarte alcance. ¿Okay? Lo hacen a veces de forma manifiesta y a veces de forma bastante encubierta. ¿Okay? Estos individuos también refutan constantemente cualquier cosa que tú consideres como una verdad. ¿Okay? O sea, si tú tienes una verdad acerca de algo y dices, esta es mi verdad, te tratan de probar las razones de por qué eso no es así. Este mecanismo se le llama invalidación. Y constantemente están diciéndote lo que anda mal contigo, que esto no lo estás haciendo tan bien, esto no está tan bien hecho, no lo has logrado tan bien. Entonces es una persona que seguramente está constantemente haciéndote de menos, haciéndote de menos, haciéndote de menos. Ahora, quería saber, solo como un dato adicional, estas personas que son hacedores de problemas realmente están en esta condición de ir bien, mal, bien, mal, bien, mal, bien, mal, felices, porque están en contacto con una persona supresiva o con alguna persona que le recuerda algún supresivo del pasado. ¿Okay? Ahora, si probablemente pensaste y dijiste, bueno, yo creo que soy supresivo, yo sí, de verdad he dañado a gente, yo de verdad le he dicho a gente cosas malas, le he hecho a gente sentir mal. Si tu pensamiento fue en algún punto de que eres una persona supresiva en base a esta descripción, tranquilo, no lo eres. ¿Okay? Una de las características de la persona supresiva es que no puede observarse a sí mismo. ¿Okay? Según él, sí, no sé, yo obviamente tengo que, ¿sí?, decirle a Pedro todo lo malo que hay en él y lo mal que hace toda su vida porque le estoy ayudando. ¿Okay? Entonces, una persona supresiva no puede verse a sí misma. Es muy difícil de verse a sí misma. Entonces, tenemos más tecnología para esto, mucho más cuerpo de conocimiento y puedes hacerte un experto de esto en diferentes cursos y todo, ¿sí? Pero la verdad del asunto es que si de verdad consideras esto, no lo eres. No significa que no hayas hecho una que otra cosa mala, ¿sí?, y que debes manejarlo y repararlo. Pero si no te puedes observar, o sea, si una persona no se puede observar, perdón, eso es un problema. Alguna vez estuve en un seminario en donde se levantó una persona de ese seminario y me dijo, wow, los supresivos. Y yo, ok, todo mi entorno es supresivo. Me dice. Mi esposo es supresivo, mis hijos son supresivos, mi suegra es supresiva, mi vecino es supresiva. Y yo digo, ok, ¿sí? Interesante. Dice que solo es el 2.5% de la población. O sea, con suerte 2 o 3 de cada 100. Y este individuo, todo su entorno es supresivo, todo su entorno le quiere dañar. Alerta. ¿Ok? ¿Sí? A menos que viva en una cárcel, ¿sí?, que no era el caso. ¿Ok? Este individuo más bien ve al resto de individuos o la mayor parte de los individuos como amenazas y tiene que atacar porque aparentemente se está protegiendo de un entorno de un montón de gente destructiva. ¿Ok? Entonces, muy interesante ver esto. Entonces, ¿cuál es la clave? En tu empresa, en tu vida o en donde sea, primero tienes que saber detectar los supresivos y sacarlos completamente, ¿ok? No los queremos, no les vamos a ayudar, ni tampoco se dejan ayudar, porque como no se pueden mirar a sí mismos, no se pueden corregir, así que los sacamos, ¿ok? Y vamos haciendo que tu empresa vaya cada vez más a la derecha, ¿ok? El paso número 2, ¿sí?, es detectar cuáles son las personas productivas o hacedoras eficientes y protegerlos, ayudarles, ¿sí?, encontrar quiénes son y asegurarse de que estén bien.
y de a poco ir llevando tu empresa, tu organización o tu vida cada vez más a la derecha. ¿Ok? ¿Para qué? Para que en algún punto tengas algo como esto. ¿Sí? Un entorno empresarial, personal y todo, con muchas personas productivas. Si no son personas productivas, son hacedores eficientes que logran cosas, y siempre va a haber uno que otro fuente potencial de problemas que por supuesto está conectado con una persona supresiva que no está en tu entorno. ¿Okay? Y un grupo, familia, organización, pareja que tenga esto es un avión de resultados. ¿Ok? Bien, ahora, si de repente alguna vez experimentaste esto de que estás bien, mal, ¿sí? Que un día quieres comerte el mundo y no, y a veces estás feliz y triste, no te preocupes. Existe toda una tecnología, existe toda un cuerpo de conocimiento aplicado que podemos proveerte para que tú puedas comprender qué está pasando y puedas manejar esa situación y ponerla bajo control y que puedas volver a recuperar tu estabilidad, puedas volver a recuperar tu crecimiento constante sin tantas subidas y bajadas y tanta montaña rusa. ¿Okay? Bueno, he terminado esta charla, me tomó un poquito más de tiempo, me tomó 1 hora 40 minutos. Quiero agradecerles a todos por haber estado aquí. Espero haberles servido, espero haberles ayudado. Vamos a continuar con estas charlas gratuitas, ¿sí? Y también las vamos a colgar en las diferentes redes sociales y plataformas. Gracias enormemente por su tiempo, por su atención. Espero poderles haber ayudado un poquito y mi ayuda es suya siempre. Así que nos vemos en una siguiente oportunidad. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Chao, chao.